Buen día a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Muchísimas gracias por entrar a este video. Bueno, para empezar quisiera compartir con ustedes un dato que estuve leyendo por allí y decía que en un estudio en la Universidad de Stanford en 1990 dice que quejarnos o escuchar a otras personas quejarse durante 30 minutos o más puede dañar físicamente nuestro cerebro. Imagínense ese dato. Así de potente es la queja. Resulta que los investigadores usaron imágenes de resonancia magnética de alta resolución en la cabeza de las participantes de ese estudio y encontraron un vínculo muy fuerte entre el estrés a largo plazo que puede generar la queja en las personas. Y además de eso encontraron que la exposición a las hormonas que se producen durante ese estrés, en el momento en que una persona se está quejando, está directamente relacionada con la reducción del hipocampo. Esto es sumamente importante porque el hipocampo es esa parte del cerebro que está encargada de del funcionamiento de nuevos recuerdos. Además está involucrado con la resolución de problemas y asociada con el aprendizaje y las emociones. Entonces, resulta que una persona se puede quejar en promedio entre unas 15 y 30 veces al día. Entonces, imagínense el impacto a largo plazo que puede generar uno estar constantemente quejándose o rodeado de una persona que se queja. Los impactos que van a tener en nuestra salud pues van a ser muy grandes, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nosotros de pronto en el día nos quejamos? ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas a nuestro alrededor quejarse? Y si hacemos un poco de memoria, de pronto lo que llevamos de este día en el momento que estamos escuchando esto, ¿cuántas veces nos hemos quejado? Y quejarse implica colocar el control de lo que nos pasa en algo externo, que no podemos controlar. Por ende, nos haríamos la pregunta como, ¿para qué vamos a intentar cambiar algo que no depende de nosotros? Porque, a ver, pensemos un poco. Cuando nosotros nos quejamos, normalmente siempre es un problema que nace a raíz de otra persona, ¿no? Nosotros no tenemos ahí velas en ese entierro, ¿verdad? No, siempre que nos quejamos es porque alguien hizo algo que no nos agradó, porque pasó X o Y cosa y es un factor externo. Nosotros ahí no estamos involucrados. Entonces, posicionarnos en el lugar de la queja y quedarnos a vivir ahí, pues nos va a traer mucha infelicidad. Por eso es que hoy quiero hablarles sobre este tema, sobre la queja. Entonces, para empezar, le invito a que allí donde está, usted pueda inclinar su rostro para que hagamos una pequeña oración y podamos darle inicio a este mensaje. Dígale, amado Dios, muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí hoy, de poder escuchar este mensaje. Permite que sea de bendición, que impacte nuestra vida, que podamos tener unos oídos y un corazón abierto a este mensaje y aún permite que podamos aplicar lo que aprendamos aquí. Quédate con nosotros en este resto de día y guárdanos y cuídanos. Amén. Bueno, familia, entonces para entender un poco lo que vamos a aprender hoy tenemos que iniciar por saber qué es eso de la queja, ¿verdad? La queja entonces es un discurso interno, lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, sea consciente o inconscientemente, o externo. Entonces es un discurso que tenemos con nosotros mismos o que tenemos con otras personas cuando le contamos eso que estamos pasando, ¿verdad? Que se transmite con la intención de expresar un malestar, un dolor, un sufrimiento, con la intención de criticar tal vez algo o a alguien. Entonces, estos son como los principales factores que están presentes a la hora de nosotros utilizar la queja. Y expresarse es bueno. Con eso no estoy diciendo que tal vez cuando nosotros involucramos a la queja en algo es 100% mala, ¿no? Y aquí vamos a comprender que hay que diferenciar dos tipos de queja. Están las quejas funcionales o justificadas que nos ayudan a recibir atención y apoyo cuando es necesario, a detectar cuando algo no está yendo bien y poner en marcha una solución. Entonces, cuando a veces nosotros tenemos una queja que de pronto la tenemos con nuestro padre, con nuestra madre, con un profesor, con alguien que tal vez diga, ve, yo creo que te puedo ayudar a solucionar esto, resulta que esto y esto, y te brinda una solución, te brinda un consejo, algo que te ayude a resolver esa problemática o esa queja que tienes en ese momento. Entonces,
el punto principal de las quejas funcionales u justificadas son que buscan resolver. Mientras que por otro lado tenemos las quejas disfuncionales. Estas son las que nos cargan de energía negativa, las que nos ponen como de mal humor, nos alejan de pronto de la búsqueda de soluciones y nos producen malestar y estrés en las personas que nos rodean, incluso en nosotros mismos. Estas quejas disfuncionales son esas que tenemos nosotros que no nos brindan algo positivo, que en realidad simplemente están allí para nada, porque de pronto no nos ayudan a buscar una solución o no nos aporta nada a nuestra vida. Y si bien la queja uno puede intentar comprenderla como una emoción, a veces la confundimos un poco con una emoción, es más bien una acción, es decir, una conducta que esconde detrás de ella dos principales emociones. Estas dos principales emociones son el enojo y la tristeza. ¿Cómo así será? Es decir, que cuando nosotros tenemos estas actitudes de queja, probablemente al interior de nosotros estamos sufriendo una de estas dos emociones que no son tan bien comprendidas y que salen que se expresan a modo de queja. Cuando logramos entender mejor la queja o por qué estamos de pronto quejándonos a partir de una situación, nos permitimos diferenciar la acción de la emoción que contiene. Es decir, cuando nosotros nos estemos quejando podemos hacer una pausa y pensar como, ¿por qué me estoy quejando? ¿De qué me estoy quejando realmente? Y analizar un poco la situación. Cuando yo me permito hacer ese análisis, puedo decir, bueno, no, en realidad por lo que me estoy quejando es que me da mucho mal genio que esta persona haya hecho eso. Y por eso es que me estoy quejando de esta situación. Entonces puedo reconocer que hay una emoción detrás de esa queja. Y en realidad lo que tengo que empezar a gestionar y a mirar es por qué me enoja que esa persona haya hecho eso. Y cómo puedo mejorar esa situación. Así nos permite entender y entender esto pues nos va a orientar mejor a que podemos buscar una acción de manera distinta a la queja para expresar esa emoción, ya sea enojo o tristeza. Entonces, ¿cómo así esto? Pues que ya no vamos a utilizar la queja porque vimos inicialmente que trae unos efectos negativos a nuestra salud, entonces ya no nos vamos a quejar por el simple hecho de quejarnos, sino que lo vamos a cambiar, a reestructurar. Entonces, reconozco que me molesta que esta persona haya hecho esto, me pone triste que esa persona haya hecho eso, pero no me voy a quejar, sino que tal vez voy a ir a hablar con esta persona, voy a poner las cartas sobre la mesa, buscar una solución alterna. Y estamos dejando el factor de la queja a un lado. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros adoptamos la queja como una acción principal y cotidiana en nuestra vida, pues hace que nuestro cerebro se creen unos surcos que sean mucho más fácil adoptar esto como un hábito. Y entonces al principio es difícil uno quejarse, ¿no? Como que eso no le sale naturalmente. Pero cuando uno lo hace repetidas veces en nuestro cerebro, adopta esto como una actividad cotidiana y normal. Y entonces es sumamente fácil caer en la queja. Y como vimos, pues no es tan positivo. Entonces, si cuando yo me quejo siempre la culpa la tiene el otro, eso me deja a mí sin recursos para salir de esta situación. Una situación que tal vez me enoja, una situación que me pone triste. Y tengo que adoptar el hábito de preguntarme cuánto de esta emoción le corresponde a esta situación y cuánto le corresponde a otra situación. Cuando yo me pregunto eso, en el momento en que me estoy quejando, puedo pensar si realmente esa emoción que se esconde detrás de esa queja realmente pertenece a esa situación, a esa problemática que surgió en esa queja de ese momento, o si realmente es un enojo que traigo de atrás, de alguna otra situación que fue similar o que sucedió con la misma persona y que explota en ese momento y termino quejándome de absolutamente todo. Si en teoría la queja nos produce malestar, entonces nosotros, ¿por qué nos quejamos? Esa es una pregunta sumamente fundamental. Y hay diferentes motivos por los cuales nosotros nos quejamos. Primero, porque lo hemos aprendido, ¿verdad?
lo hemos escuchado desde pronto desde muy pequeños, que nuestros padres se quejaban, que los maestros se quejaban, que todo el mundo se quejaba. Entonces lo hemos adoptado como una cotidianidad y simplemente sin darnos cuenta lo hacemos y lo hemos hecho durante toda nuestra vida y creemos que es normal, que es algo natural y que está bien. El segundo motivo por el cual nos quejamos es por hábito. No sabemos en qué momento empezó, no sabemos en qué momento fue que se volvió parte de nosotros, pero simplemente lo repetimos tanto que se volvió algo natural. Puede que nuestros papás no lo hagan, puede que nunca lo hayamos visto de otra persona, que lo dudo mucho, pero nosotros lo adoptamos y lo hicimos un hábito. Otro motivo es porque no tenemos otro tema de qué hablar. Y es que a veces, por ejemplo, cuando nos reunimos con amigos, con familia, estas conversaciones tienden a caer en un bucle de queja. Y es que el camino más fácil en que encontramos para generar un tema nuevo de conversación es, ay no, y es que mira esto y lo otro, y pum, nos quejamos de alguna situación que hayamos visto, o del clima, o de la política, o de yo qué sé. Pero entonces no encontramos de pronto temas más enriquecedores de hablar, sino que se va a algo natural como la queja. Y esto nos permite conectar con la queja de la otra persona. Entonces, por eso las conversaciones se vuelven tan chéveres, ¿no? Porque termina una conversación entre quejicas. Terminamos hablando entre queja y queja y de ahí nos salimos. Y la conversación se convierte en un intercambio de quejas. Y el siguiente motivo por el cual nos podemos quejar constantemente es porque tendemos a ser pesimistas. Entonces no encontramos nada bueno a las situaciones que nos pasan, sino que siempre encontramos los aspectos negativos o nos fijamos más en las cosas malas que hacemos nosotros mismos o que hace otra persona y nos centramos en ello y es lo único que podemos resaltar. Entonces, en vez de poder hablar con esa persona, de resaltar las cosas positivas que hace, nos quejamos de que no es buena en esto, no es buena en aquello, que no hace esto bien cuando se lo pedí que lo hiciera de tal forma. Y somos pesimistas, nos quejamos constantemente de todo. Y el siguiente motivo es que somos perfeccionistas y exigentes. Y cuando tenemos esa tendencia, nuestras expectativas son elevadas. Entonces son tan altas que ponemos esas expectativas en el funcionamiento de algo, en el comportamiento de alguien, y cuando esas personas no muestran o no alcanzan esos estándares exigentes que hemos puesto como personas perfeccionistas, entonces nos volvemos pesimistas encontrando los aspectos malos de esa persona y nos quejamos. Estos son algunos de los motivos que hacen que este comportamiento se produzca. Y hay uno último que es por la falta de empatía. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro y de que aunque no hayamos vivido algo similar a lo que haya vivido esa persona, podemos empatizar, como dice la palabra, con esa situación, sentir el dolor del otro y entender un poco lo que está pasando. Y cuando no tenemos esa empatía, entonces lo que hacemos es que nos quejamos porque la persona no hace esto, porque la persona no hace esto, o porque es así o porque es asá, y no somos capaces de ponernos en el lugar de esa persona. Allí también la queja surge, cómo se siente la persona, por qué piensa esto, por qué hace eso, por qué X o Y cosa. Estos son algunos de los motivos por los cuales nos quejamos constantemente, ¿no? Y yo te invito a que te preguntes por un momento, ¿encuentras en la queja algún sentido? Cuando ves algo que no te agrada o te preocupa algo y surge la queja, ¿realmente en ese momento le encuentras sentido a esa queja? ¿Sueles cambiar la situación ante esa queja? O sea, simplemente por el hecho de quejarte la situación va a cambiar. Si la respuesta es no, entonces ¿por qué nos quejamos? ¿No les parece gracioso? A mí sí. Entonces tenemos que ser un poco más conscientes de cuando estamos teniendo este tipo de comportamiento, porque muchas veces lo hacemos de manera tan natural o porque lo hemos adoptado de las personas que están a nuestro alrededor, que no nos detenemos a pensar el por qué ese tipo de comportamiento.
Entonces simplemente lo repetimos y asumimos que está bien. Y en realidad estamos adoptando un comportamiento que más que nos ayudarnos y que más que sumarnos a nuestra vida, nos está restando. Cuando nos quejamos tenemos consecuencias negativas que en muchas ocasiones no somos conscientes. Y hoy yo te las voy a contar para que puedas hacer más consciente ese ejercicio y cuando te quejes digas, no, mira todas las consecuencias que voy a tener si sigo teniendo este comportamiento, voy a cambiarlo. Entonces, algunas de las consecuencias negativas son que favorecemos un estado de ánimo negativo. Entonces, cuando esto sucede es más probable que interpretemos la realidad de forma negativa. Entonces, desde el mismo momento en que nos levantamos, nos quejamos porque tenemos que levantarnos temprano. Y ya eso ya nos empieza a preparar para un estado de ánimo negativo, para que nos sintamos como perezosos, para que nos sintamos como aburridos, y entonces ya el resto del día en el trabajo nos sentimos aburridos porque es que tenemos sueño y queremos dormir. Otra consecuencia es que creamos un mal ambiente entre nuestros amigos, compañeros, pareja, padres, familiares, conocidos, X o Y personas. Si siempre que nosotros llegamos y tenemos este hábito tan aferrado a nosotros, nos empezamos a quejar de esto, de lo otro, del tráfico, del clima, de muchas cosas, entonces pues nuestras amistades van a decir, no, pero esta persona tan cansona, se queja por todo le fastidia. Entonces ya no vamos a ser como una compañía amena, ¿no? Y vamos a incomodar el ambiente. Otra consecuencia es que los que nos rodean se cansan de nosotros. Entonces van como ligado con el anterior, ¿no? Entonces como que no somos buena compañía, entonces ya nos empiezan a aislar un poco de las salidas sociales o de las salidas en conjunto. Y no, es que ¿para qué vas a invitar a ella si es que ella se queja por todo? Pronto no le gusta el restaurante que elegimos y se empieza a quejar y qué pereza. Entonces nos empiezan a hacer como a un lado, ¿no? Y eso nos puede empezar a alejar de esas personas. Y la siguiente consecuencia es que nos hace pasivos, porque mientras nos quejamos no resolvemos. Recuerden que esas quejas inadecuadas pues no nos traen realmente el pensar en una solución para esos problemas o esos inconvenientes que estoy teniendo. Entonces nos quedamos ahí quejándonos y como dándole vueltas a la situación y no nos ponemos mejor a pensar o utilizar ese tiempo para pensar una solución para ese problema. Y por último está que la queja produce estrés en ti y en las personas que te rodean. Este es el factor fundamental, porque el estrés es algo que impacta negativamente la vida de nosotros. Entonces, todo nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo queda impactado por ese estrés. Cuando nosotros nos estresamos, resulta que nuestro cerebro bota una sustancia que nos activa como a modo de huida, de enfrentamiento o de huida, porque hay algo que nos está poniendo en peligro nuestro bienestar. Entonces, eso se activa para que nosotros estemos preparados para ya sea enfrentarnos a eso o huir. Y resulta que el estrés que se genera o esa hormona se activa en nosotros, esa sustancia se activa en nosotros por el simple hecho de una queja. Y eso en realidad no representa un peligro para tu vida. Entonces es como que envías un montón de sustancias a tu cuerpo con la intención de nada. Entonces eso se queda ahí como una potencial sin descargar. Y se queda ahí en tu organismo durante mucho tiempo. Entonces te va a cansar, te va a agotar, no vas a poder dormir, como que la comida te va a caer mal y un montón de sinfín de cosas que se pueden empezar a aparecer a nivel físico. Pero entonces, ¿cómo podemos transformar la queja en algo positivo? Yo sé que es difícil uno a veces romper con hábitos que lleva durante tanto tiempo, pero entonces, ¿cómo puedo hacer esa cosa que viene negativamente a transformarla en algo positivo? El primer punto es determinar si ese enojo que se esconde o que está enmascarado detrás de esa queja que yo emito hoy tiene algo que ver con mi pasado, con la infancia, con alguna escena o con alguna persona de mi historia. ¿Por qué es tan importante eso? Porque muchas veces cuando hay una situación que algo me molesta o que me pone triste en su defecto y yo me empiezo a quejar de eso es porque tal vez
ha traído un recuerdo a mi mente de alguna situación que viví anteriormente, que me impactó mucho o que hirió mi corazón. Y entonces como que, ay, es que esta persona me molesta y me empiezo a quejar de esta persona. Pero cuando me pongo a pensar un poco más sobre eso, me doy cuenta que en lo que en realidad se esconde detrás de esa queja es una molestia hasta esa persona, porque resulta que esa persona me acuerda a una amiga de mi infancia que me traicionó. Y vemos como todos se enlazan una con el otro y una con la otra cosa. Y uno dice, increíble, ¿no? Entonces es necesario mirar y sanar el pasado para dejar de enojarnos con quienes no tienen la culpa de nuestro enojo real hoy. Y dejar de depositar en esas personas esas quejas que están relacionadas con otros momentos de nuestra vida. Porque muchas veces también cargamos a otras personas con esas quejas, con ese enojo, con esa tristeza, y en realidad eso tiene que ver con otro momento de nuestra vida, que nada tiene que ver con esa persona. Por ejemplo, nos empezamos a quejar con nuestro esposo, es que, ay, es que tú no haces esto, tú no haces lo otro, te he dicho 1000 veces que tienes que recoger la ropa, no sé, sucia cuando te bañas, yo qué sé, y no lo haces. Y resulta que en realidad lo que se esconde detrás de esa queja es un enojo que te recuerda que tal vez tu papá le dejaba todas las cosas tiradas a tu mamá y eso te daba mucho mal genio. Y le estás tal vez recargando toda esa queja, ese enojo a tu esposo en una situación que todavía no has sanado de tu infancia. Entonces es necesario detenernos a determinar si ese enojo tiene que ver con nuestro pasado o con nuestro presente. El siguiente punto es poner atención en la situación que nos enoja o que nos hace sentir tristes hoy, por la cual aparece la queja, y pensar, ¿cuál de ese 50% de responsabilidad tengo yo de esta situación que está pasando? Entonces, cuando yo resulta que me doy cuenta que me estoy quejando mucho de una situación, entonces yo digo, me pongo atención a lo que me estoy quejando y pienso, bueno, ¿cuánto de responsabilidad tengo en esta situación? Y empezar a hacer un análisis sobre eso. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros nos empezamos a quejar crónicamente, ¿no? Por la misma situación durante mucho, mucho tiempo y siempre es lo mismo. Entonces, cuando nosotros utilizamos la queja crónica como un mecanismo de resolución falla de problemas y empezamos a culpar a las otras personas, lo que hacemos es que, pues, empezamos a seguir adoptando esta queja, ¿no? Y se vuelve algo crónico. Entonces, hay una situación que pasa, nos enquejamos de eso, no buscamos una solución a eso, una solución resolutiva, sino que pensamos es, otra vez esto, y empezamos a quejarnos. Entonces ya se vuelve algo crónico. Y no nos detenemos a pensar en que nosotros tenemos algo de parte en esa situación, sino que no. La culpa la tiene él, no, la culpa la tiene ella. Yo no tengo nada que ver allí. Y en realidad nosotros tenemos un 50% de responsabilidad en parte de cada situación. Cuando yo pienso sobre esa pregunta, entonces me ayuda a evitar llegar a esa queja crónica. Y el último punto es reconocer las equivocaciones y los aspectos que debo mejorar. Este punto va ligado con el anterior, porque en general la parte de nosotros que se queja no quiere cambiar. Porque cambiar cuesta, ¿cierto? Cambiar es difícil y cambiar es salir de nuestra zona de confort y cambiar es movernos de donde nos sentimos seguros, y cambiar es asumir ese 50% de responsabilidad de las situaciones que hemos vivido, y eso cuesta, eso es difícil. Y para cambiar tengo que admitir que quizás estoy equivocado, que quizás esa situación que pasó pues no es toda la responsabilidad de la otra persona, sino que yo también tengo un poco de culpa allí, y que tengo entonces que pagar el costo que implica haberme equivocado. Y es decir, mira, creo que estaba equivocado, asumo que también tengo en parte en esto y voy a trabajar más en eso. Y eso cuesta. Entonces cuando yo asumo el costo que implica haberme equivocado, y es hacerme cargo de las consecuencias que
trae esa equivocación, pues muchas veces no queremos hacernos cargos de eso, ¿verdad? Y es mucho más fácil quejarse. Es mucho más fácil empezar a quejarse de una situación que reconocer que me equivoqué, reconocer que eso va a traer unas consecuencias y que yo me voy a hacer cargo de eso. Es mucho más fácil quejarse. Entonces, es sumamente importante cuando yo puedo reconocer que, por ejemplo, me enoja mucho o resulta que quedo con una amiga para ir al cine a las, 3 de la tarde y resulta que ya llega tarde. Llega, media hora tarde y la película era a las 3. Y entonces me molesta mucho que ella haya llegado tarde porque ya habíamos quedado de que la película era a las 3, entonces nos perdimos media hora de la película y cómo es posible. Entonces llegamos a la casa y le contamos, a los papás o al esposo, que es que no, mira, es que mi amiga siempre llega tarde y es que 20 años llevamos de amistad y 20 años ella siempre llega tarde y eso me molesta mucho. Y lo que en realidad pues se esconde detrás de eso es que pues hay un mal genio, hay un enojo, una frustración porque ha sido mucho tiempo que ha habido esa situación. Pero nosotros decimos, no, es que es culpa de la otra persona, porque ella es la que llega tarde, yo estoy puntual. Pero el 50% de nuestra responsabilidad es que nunca le hicimos caer a cuenta a ella que nos molestaba que llegara tarde, que buscáramos una situación, una forma de resolver esa situación, una alternativa para que no se vuelva a repetir durante 20 años, sino que durante 20 años de manera crónica nos estuvimos quejando de que ella llegó tarde. Entonces allí es cuando algo ya no funciona. Entonces en vez de yo poder decirle, mira, me molesta que llegues tarde, entonces mejor nos vemos en mi casa antes de llegar allá, vamos juntas y llegamos juntas allá. Y así nos aseguramos de que a la hora que lleguemos, pues lleguemos a la hora adecuada, estamos juntas y ninguna de las dos llega tarde. Eso es también trabajar un poco en cambiar las perspectivas, cambiar un poco de quejarnos tanto y empezar a cambiar esta forma de este comportamiento, ¿no? Y buscando un poco en la Biblia, encontré Filipenses 2, del 14 al 15, que dice, hagan todo sin hablar mal de nadie, sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes son hijos de Dios. Deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Nuestras quejas, en el mejor de los casos, deben entrar en nuestra vida en oración, para que podamos preguntarle a Dios cómo quiere que nosotros manejemos esa situación. Pero no se trata de convertir ese tiempo de oración en una sesión de quejas únicamente, sino que se trata de poner esas cosas que nos generan malestar, que nos aquejan, delante de Dios y pedirle que nos dé sabiduría para encontrar una solución, para encontrar ese 50% de mi responsabilidad y cómo puedo actuar mejor. Entonces ya no me voy a quejar tanto, sino que voy a pensar, voy a llevar esa queja en mi oración con Dios y voy a decirle, esto me aqueja esto, pero no sé si es enojo, no sé si es tristeza, no sé qué es lo que pasa. Muéstrame, dame sabiduría para encontrar una solución. Y entonces estamos aplicando lo que dice Filipenses, sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Porque entonces estamos representando como hijos de Dios lo que realmente somos. Brillamos por nuestro buen comportamiento y mostramos a otras personas que no hay necesidad de quejarse para uno vivir en paz y uno vivir bien. Familia, espero que realmente te haya gustado este mensaje, que haya podido aportar algo de valor a tu vida. Si te gustó, deja allí tu comentario, dale me gusta, comparte este video con una persona que tal vez se queje mucho o que le pueda servir el contenido de este mensaje. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad.